el Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Estamos hoy a miércoles 17 de octubre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 11, versículos 42 al 46. Vamos a tener hoy un examen de conciencia con Jesús, porque nos va a ir diciendo Jesús algunos pecados que son muy frecuentes entre nosotros, y vamos a ir escuchando al Señor y vamos a ir pidiéndole luz al Espíritu Santo a través de la Reina de la Paz para que veamos en cuáles de estos pecados nosotros caemos, nosotros pecamos, y pedirle perdón al Señor de corazón, intentar con la ayuda de su gracia dejar estos pecados y caminar en gracia y en paz con el Señor por el camino verdadero de la santidad. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios». Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros, que sois como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley: «Maestro, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros». Y él dijo: «Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos». Pues empezamos nuestro examen de conciencia. Ay de vosotros, fariseos. Perdón. Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Pues, ¿cuál es el primer pecado que Jesús nos dice hoy? Cumplir pequeños preceptos de la ley saltándose los importantes. Y dice Jesús, había que practicar los importantes sin saltarse los pequeños. Entonces, tenemos que pensar si nosotros los mandamientos principales los cumplimos. Porque a veces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cumplimos mandamientos pequeños. Vamos a poner un ejemplo. Pues es que yo todos los meses doy una pequeña limosna a una institución de beneficencia, o a la iglesia, o a los pobres, o a las misiones. Y yo todos los meses doy esa limosna. Entonces ya, como doy esa limosna todos los meses, yo ya tranquilizo mi conciencia. Yo soy una buena persona.
yo soy un buen católico porque mira, todos los meses doy una limosna. Pero a lo mejor mandamientos mucho más importantes no los estamos cumpliendo, los 10 mandamientos. Tranquilizo mi conciencia con una obra buena que hago, pero luego tal vez en mi trato familiar cometo grandes pecados porque tengo, por ejemplo, un trato muy malo hacia los miembros de mi familia. O es que de Dios ni me acuerdo. Eso los que escucháis este Evangelio no os pasará, porque si escucháis el Evangelio, de Dios sí que os acordáis, pero a lo mejor sí me acuerdo de Dios, le doy importancia en mi vida, pero a lo mejor algo muy importante, un pecado muy importante que estoy cometiendo, no lo dejo de cometer y justifico mi conciencia porque escucho el Evangelio todos los días. Pues dice Jesús, lo primero es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que ya sabéis cuáles son, y si no, lo podéis mirar en el catecismo. Eso es lo primero. Y luego, sí, también está muy bien que cumplamos con las cosas pequeñas, pero primero lo importante y después también lo pequeño. Entonces aquí tenemos que examinar nuestra conciencia si estamos cometiendo algún pecado muy importante y nos estamos justificando porque otras cosas las hacemos bien. No, eso ante Jesús, esa justificación no nos vale. No vale que te justifiques porque otras cosas las haces bien si hay un pecado importante que estás cometiendo y no lo dejas. Continúa Jesús. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas. ¿Qué pecado es este? El pecado de querer que a nivel religioso estemos muy bien considerados. El pecado de la imagen, de la honra, del honor a nivel religioso. Es que yo quiero estar muy bien considerado en mi parroquia. Yo quiero estar muy bien considerado en mi diócesis o en mi grupo de oración o en mi comunidad, si perteneces a una comunidad. Y eso para mí es que me encanta que todos hablen bien de mí, que todos piensen bien de mí. Eso para mí es fundamental. Es que si hablan mal de mí o si piensan mal de mí, ya me pongo malísimo. Pues tenlo en cuenta en este examen de conciencia que nos hace Jesús. Que no te encanten los asientos de honor en las sinagogas. Que no te encante que todos hablen bien de ti en la parroquia, en la comunidad. Que todos piensen bien de ti. No busques eso. Porque si estás pendiente de eso, no estarás pendiente de servir de verdad a Dios. O os encantan los saludos en las plazas. ¿Qué pecado es este? Pues el mismo, pero a nivel social, no ya a nivel religioso. Es que para mí es importantísimo estar bien considerado socialmente. Para mí es importantísimo estar bien considerado por mi familia. Para mí es importantísimo
estar bien considerado en mi trabajo. Para mí es importantísimo estar bien considerado entre mis amistades. Y entonces, si hablan o piensan mal de mí, mi familia o mis amistades, o en el trabajo, o a nivel social, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, es que no lo soporto que hablen mal de mí o que piensen mal de mí. Pues aquí está ese pecado. No te tiene que importar lo que piensen y digan de ti en tus círculos sociales. Te tiene que importar servir a Dios, amar a Dios y cumplir su voluntad. Sois como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. ¿Qué significa eso? Pues que con tus palabras o con tus comportamientos extravías a otras personas del buen camino. Piensa si con tus palabras o con tu comportamiento estás extraviando a otras personas del buen camino. Y si eso es así, tienes que modificar lo que estás haciendo para que no sea así. Le replicó un maestro de la ley: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y Jesús le dijo: Ay de vosotros también, maestros de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, mientras vosotros no tocáis las cargas ni con uno de vuestros dedos. ¿Qué pecado es este? Este es el pecado de que pido a los demás que hagan lo que yo no hago. Es muy frecuente este pecado. Pido a los demás que hagan una serie de cosas que yo no las hago, que yo no las cumplo y ni siquiera lo intento. Si yo me esfuerzo sinceramente por cumplirlas y les pido a los demás que las cumplan, pues voy bien, por lo menos me estoy esforzando sinceramente por cumplirlo. Pero lo que Jesús dice es: lo que no se puede hacer es exigirles a los otros que cumplan cosas que yo no tengo ninguna intención ni me estoy esforzando por cumplir. Eso es un pecado también para nuestro examen de conciencia. ¿Y qué nos dice nuestra Madre, nuestra querida Reina de la Paz? Dios os bendecirá y os dará el 100 por 1 si confiáis en Él. A nosotros muchas veces nos da miedo dejar el pecado o nos da miedo convertirnos porque decimos: es que, ¿cómo voy a dejar eso? ¿Cómo me voy a quedar sin eso? Yo no puedo quedarme sin eso, decimos, porque es que eso es fundamental en mi vida y a lo mejor es un pecado, pero es que no lo quiero dejar. Pues no te dé miedo dejar el pecado. No te dé miedo dejar las cosas malas que estás haciendo, porque dice nuestra Madre: Dios os bendecirá y os hará el 100 por 1 si confiáis en Él. Nos lo dijo hace menos de un mes en el mensaje del 25 de septiembre. Vamos a reunirnos en nuestro grupo de oración adorando a Jesús en la Eucaristía y le vamos a pedir, después de haber hecho este examen de conciencia, al Señor y a nuestra Madre querida, nuestra dulce Reina de la Paz, que nos ayuden a ser mejores. Feliz miércoles, feliz y santo ayuno en este día
Que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga también con su bendición maternal.